razón para el título de la charla es que justo tengo interés de contarles un poco qué es lo que nos ha llevado a pensar que el universo que observamos, el universo en el cual vivimos, es una proyección de algo más, que no necesariamente lo que vemos es porque esa es la... Son más que temas, son nombres delicados, pero hablar de la realidad, hablar de la existencia en el contexto de la realidad científica, de la realidad física, es difícil porque a final de cuentas todo lo que hacemos en nuestro estudio de la naturaleza es perceptual. Tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos con el entorno, con un sistema, con mediciones, etc. Y hay ciertas cosas que nos han llevado a pensar que esta percepción del mundo que tenemos en realidad es una proyección de alguna otra codificación de esa información. Que hablar, una vez más, hablar de la existencia del espacio-tiempo se vuelve delicado en ciertos contextos. Entonces, el día de hoy justo les quiero platicar un poco qué es lo que porque todo esto puede sonar, puede tener un tono absurdo incluso si uno no lo piensa bien. Entonces, el día de hoy quiero contarles un poco qué es lo que nos ha llevado a pensar que esto puede ser el caso. Y para ello, déjenme iniciar, no sé si desde el principio, pero desde el principio de esta historia moderna, en la forma en la cual lo vemos ahora, y es, en algún momento, durante el estudio de la relatividad general, cuando digo clásica me refiero no cuántica, de la relatividad general clásica, justo se encontraron las leyes de termodinámica de los agujeros negros. Y una de ellas, interesantemente, establece que la entropía del agujero negro crece con el área del horizonte y no con el volumen del agujero negro. Por lo que esto es sumamente interesante, es porque uno pensaría que siendo un agujero negro, siendo de cierta forma la configuración de espacio-tiempo más compacta en la cual podemos pensar, pues los grados de libertad estarían codificados tan apretados como se pudiera. Y el hecho de que la entropía, aun si no es la forma en la cual la definimos en un análisis estadístico más fino, sí da cuenta de los grados de libertad de un sistema. A la conclusión a la cual llegamos es que los grados de libertad de un agujero negro, los grados de libertad al parecer del espacio, no están codificados en un volumen. Esto es curioso porque esto querría decir que no hay tantos grados de libertad como quepan en un volumen, sino que los grados de libertad son solamente los asociados al área que rodean ese volumen una vez que está suficientemente compactado. Esto llevó a Tooth a proponer lo que en su momento se llamó, y se sigue conociendo como el principio holográfico, de que sonaba a que toda la información de un espacio tres-dimensional, 3 más 1 dimensional, si me brinco el tiempo, entenderán ustedes, en un espacio 3-dimensional estuviera codificado en realidad únicamente en uno 2-dimensional, y que de una forma lo que nosotros vemos como tres dimensiones sea la proyección holográfica de esta superficie 2-dimensional. Es en la manera en la cual se genera un holograma. Entonces por supuesto, un holograma óptico funciona de manera distinta, pero tengo toda la información de lo que se observa en 3 dimensiones grabado en una placa 2-dimensional, y eso nos lleva a pensar entonces que así pudiera funcionar el universo, que de alguna forma tuviéramos toda la información contenida en una dimensionalidad menor para proyectar a una dimensionalidad mayor, para generar una imagen. Entonces, esa fue la primera observación, propuso Todd antes de ganarse el Nobel, según recuerdo, el que así es como podría funcionar el espacio-tiempo. Y algún tiempo después, Leonard Susskind, amplió algunos de esos conceptos, ya un poco más metido en la dirección de la teoría de cuerdas y tal, y en ese contexto le dio sustento. Sin embargo, este principio holográfico no tiene que ver ni con cuerdas, tiene que ver con una observación al respecto de cómo están codificados los grados de libertad en el espacio-tiempo. Entonces, eso, por supuesto, ha sido tema de interés. En fin, hay muchas cosas ligadas con la física de agujeros negros al respecto de si perdían información, si no perdían información, etc., ¿no? Hay muchas cosas detrás. Pero eso fue una de las primeras motivaciones en el lenguaje moderno
para pensar en este principio holográfico, en esta idea holográfica de que en realidad lo que observamos podría estar codificado en otra dimensionalidad. Entonces, después de esto, una de las realizaciones, de los surgimientos más concretos de un principio holográfico, justamente ocurrió con la propuesta de Juan Maldacena, cuando sugirió que una teoría gravitacional podía ser dual a una teoría de campos en un espacio plano. Esto, justo como la razón para el título, decir Malabareando Ideas, es porque quiero irles platicando un poco de dónde viene toda esta idea, cómo es que encaja con otras cosas y cómo es que aparte, por supuesto, que tiene una vida diferente a la de la teoría de cuerdas. No es necesario pensar que la teoría de cuerdas es correcta bajo ningún pretexto para imaginar un universo holográfico. Ciertamente, una de las formas más claras en las cuales lo hemos visto ha sido una conjetura que proviene de teoría de cuerdas. Sin embargo, la conjetura misma, en su versión más ligera, no depende de que la teoría de cuerdas sea correcta ni describa la realidad. Simplemente es una conjetura matemática. Y es interesante ver que este tipo de conjeturas matemáticas pueden aparecer en otros contextos muy diversos. Entonces voy a contar ahorita un poquito de eso. Y antes, nada más para no soltar la correspondencia sin pies ni cabeza, justo querría contar un poco de cómo es que surge la idea de estudiar teoría de cuerdas, solo para tener los elementos básicos, ¿no? Y esto, justo me gustaría, es interesante que yo por supuesto, trabajo en cuerdas, trabajo en la correspondencia holográfica, en nuestro trabajo cercano a cuerdas, y aún así no soy de los defensores de teoría de cuerdas. Solo me parece que es muy interesante y que algo que sin lugar a duda debemos de hacer es, ante una propuesta como la de la teoría de cuerdas, darnos cuenta de lo que debe haber traído la gente en la cabeza cuando le empezó a gustar cada vez más esta propuesta. Más que en pensar en todas las facetas que tiene equivocadas, es interesante ver la fascinación que causa cuando empiezan a encontrar cosas que son correctas dentro de esa teoría y se aproximan más a responder ciertas preguntas que han sido de profundidad y que han estado con nosotros por muchísimo tiempo. Entonces, déjenme compartirles mi pizarrón para poder hacer algunos garabatos y contarles. Pero estas observaciones van a ser muy básicas. Regresemos a cuando estudiaron mecánica cuántica, o lo que conocen de mecánica cuántica. Recordarán ustedes que en mecánica cuántica uno propone como operadores para hacer la concesión que realizan en sus primeros cursos, uno propone a la posición, la propone como un operador, a X, a Y, perdonarán ustedes mi caligrafía, pero estoy apenas utilizando esta tableta y es mucho más deslizante que la que tenía antes, entonces me hace dibujar como niño de primaria. Recordar entonces ustedes que en la mecánica cuántica la posición, cualquiera X, Y, Z, los elevamos a la calidad de operadores, los escribimos como operadores y cumplen ciertas leyes de conmutación con sus momentos asociados. Y, aún con todo esto, lo que mantenemos como un parámetro de evolución sigue siendo el tiempo. Aún en la ecuación de Schrödinger escrita en términos de operadores, el tiempo hace ya sea que evolucionan los qubits con los cuales describimos al sistema, o en la imagen de Heisenberg, evolucionan los operadores mientras que los qubits están quietos. Pero menciono esto porque notarán ustedes que esto que acabo de poner aquí, nada más de verlo, es altamente no relativista. Es altamente no relativista porque estoy tomando a X, Y y Z como operadores y al tiempo como un parámetro. Estoy tratando de manera profundamente distinta al espacio y al tiempo. Entonces, en espíritu mismo es no relativista. Más allá de consideraciones energéticas, el espíritu mismo en el cual no considero a T, X, Y, Z en el mismo contexto, hace que sea no invariante de Lorentz, evidentemente. Más aún, recordarán que la ecuación de Schrödinger es de segundo orden en T y de primer orden, perdón, de segundo orden en X, Y, Z y de primer orden en T. Eso se puede solucionar, se puede modificar la ecuación, tener otra relación de dispersión, pero sigue siendo cierto que mantengo yo a los operadores, a las coordenadas X, Y, Z, las posiciones, como operadores, mientras que T es un parámetro. Si uno pensara
en que quiere atacar este problema en particular de violación relativista, uno diría, bueno, tengo aquí operadores y tengo parámetros. Así que tengo por lo menos dos opciones obvias, ¿no es cierto? La primera es, pues, ¿qué tal que en vez de que X, Y, Z sean operadores, qué tal que les quito esa característica y tomo mi primera opción, mi opción 1? Y en esta opción 1, lo que considero yo es que todos son parámetros. ¿Qué tal que considero yo que tanto X, Y, Z como T son parámetros? Entonces voy a tomarlos como X, Y, Z y T. Todos ellos van a ser parámetros. Pero la pregunta es, ok, si quiero hacer una teoría cuántica, ahora tengo 4 parámetros, esto está fenomenal, pero ¿a quién voy a cuantizar? ¿Qué objeto puede tener como parámetros a la posición y al tiempo? Lo pienso 2 segundos y me doy cuenta de que llevo muchísimo tiempo trabajando con cosas que dependen de... Hay objetos que cobran valores distintos en cada posición del espacio y en cada momento. Y genéricamente, en nuestro estudio de la física, le hemos llamado campos a estas cosas de acá. El campo electromagnético toma valores distintos en cada punto del espacio y conforme evoluciona, también cobra valores diferentes. Entonces, en general, algo que tenga como parámetros a todas las coordenadas del espacio y el tiempo, le llamamos campo en la física, es típico llamarlo así. Y entonces, esta propuesta, si yo voy a tomar como parámetros estos 4, voy a poner a un campo parametrizado por estos parámetros, y lo que voy a cuantizar va a ser, lo que voy a cuantizar va a ser ni más ni menos que a este campo. Esto es lo que voy a promover a la calidad de operador. Entonces, la primera opción es tomar a todos como parámetros y tomar una nueva cosa que esté parametrizada a un campo y cuantizar ese campo. Y con montones de imaginación, a esto le llamo teoría cuántica de campos. Y esta es familiar a ustedes, al menos de nombre, es la que por supuesto se volvió famosa. Esto es lo que se llama teoría cuántica de campos. Paso a estos, a la calidad de operadores, escribo una nueva ecuación para el campo en particular. Aquí pinté una cosa que normalmente denota un campo escalar. Entonces este campo seguirá otra ecuación que es la de Klein-Gordon, y esta ecuación de Klein-Gordon incluso es propuesta como una ecuación relativista en el contexto de la mecánica cuántica. ¿Qué quiero decir con el contexto de la mecánica cuántica? Que la propongo como una ecuación relativista, Klein-Gordon, pero siguen X, Y y Z siendo operadores, mientras que T es un parámetro de evolución. Aquí tomo la misma ecuación de Klein-Gordon, sin embargo, lo que considero ahora no es que phi sea la función de onda, sino X, Y, Z y T son parámetros, phi es un campo que sigue la ecuación de Klein-Gordon, y esta es la teoría que cuantizo. Cuando quiero tratar fermiones, entonces utilizo otra ecuación que también la ve uno en cuántica, que es la ecuación de Dirac, que esa describe grados de libertad fermiónico. Pero así es como empieza uno con teoría de campos, intentando hacer una teoría una teoría relativista, también en el sentido de que trate de la misma manera al espacio y al tiempo. Esta es una de las opciones, como ven ustedes. Pero automáticamente, nada más de esto que puse aquí arriba, es claro que por lo menos hay otra opción, que es la opción de, ok, esto fue cambiando todos a que fueran parámetros. Pero, ¿y qué tal? Que más bien lo hago al revés. ¿Qué tal que promuevo a T en la calidad de operador? ¿Qué pasaría entonces? Resulta que tengo mi segunda opción, es pensar en que tengo a X, Y, Z y T, pero todos ellos los voy a tratar como operadores. Y la pregunta ahora es, ok, si ahora todo el mundo es operador, ¿cómo qué parámetro tengo? ¿Cómo parametrizo la evolución? ¿Cómo parametrizo el sistema? Interesantemente, justo que dado que estamos pensando en hacer relatividad, si uno se queda con esta segunda opción y lo piensa un poco otra vez, no suena nada descabellado, porque justamente en relatividad general, desde relatividad especial, por supuesto X, Y, Z y T no son unos parámetros, son unas coordenadas, son unas cosas que le pusimos encima al espacio-tiempo. Y en realidad lo que nosotros escribimos, y recordarán ustedes que eso es justo lo que hacemos, y es que escribimos sobre del espacio-tiempo. Ahorita me voy a quedar únicamente con X y Y porque la tableta no tiene para dibujar 4 dimensiones, ni siquiera 3. Tengo esto de acá. Recordarán ustedes que justamente en esta descripción en relatividad, ni X, Y, ni T son parámetros. En realidad, el parámetro es el que describe la línea de mundo de un observador. Y esa línea de mundo es justo una trayectoria que sigo en el espacio conforme transcurre el tiempo en cierta forma. Una trayectoria que tiene alguna restricción de cómo es que se puede mover,
y está parametrizado, generalmente le llamo tau, para referirme al tiempo propio con el cual tengo parametrizada a esta trayectoria de acá. Recordarán ustedes que al menos dentro de las construcciones de la física relativista, esta está constreñida a que no puede salirse del cono de luz, ¿no es cierto? Es decir, esta de acá no puedo tener velocidades más grandes que la de la luz. Tengo entonces a tau como parámetro de una trayectoria gamma. Esta es una gamma que está parametrizada por tau, y esta gamma en realidad está dada por sus coordenadas, es decir, tengo a x, y, z y t como funciones de un parámetro tau. Surgiría la pregunta entonces, comparable a lo anterior, ¿qué tal que hago esto? ¿Qué tal que tomo a estos 4 como operadores y los parametrizo por tau? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que voy a buscar hacer una teoría en la cual yo cuantice a x, y, z y t tomando como parámetro a tau. Pues sí, suena como a la otra opción. Interesantemente, resulta que muchos de los resultados que sacamos, los resultados directamente observables que sacamos de campos y sacamos de esta descripción que acabo de mencionar ahorita, son los mismos. Los mismos, módulo del hecho de que es mucho más complicado hacerlo acá, en particular porque recordarán que aquí tengo un montón de libertad para reparametrizar la curva. Es decir, la trayectoria de mundo que sigue un observador, el tau, puedo tomarlo como el parámetro afín, pero tengo un montón de libertades para hacer reparametrizaciones de eso. Pueden ser físicas o no, pero tengo que, en la teoría matemática, tengo que considerarlas. Y eso hace que tenga que hacer cocientes de espacios que se vuelven muy complicados y tal. Entonces los cálculos no se ponen fáciles y eso hace que la gente, pues por supuesto, si estoy obteniendo cosas muy similares con la teoría de campos que acabo de ver acá, pues me quedo con la teoría de campos, no me voy con la opción más difícil. Bien, ¿qué ocurre después? Pues resulta que con la teoría de campos, lo que podemos hacer para crecerla, para generalizarla, es incluir cada vez más y más campos. Y eso es lo que hago. Ahora empiezo, como había dicho, por ejemplo, ahorita con un campo escalar, pero después de eso incluyo campos fermiónicos, incluyo al fotón para tener interacción, en fin, incluyo un montón de otros campos y hago una teoría cuántica de campos de todos estos. Cuando considero al fotón y a los fermiones, entonces acabo con la electrodinámica cuántica, etcétera. Es la descripción que tengo en teoría cuántica de campos. Si se fijan, el asunto es que todos estos objetos, al ser todos ellos dependientes de X mu, en cierta forma, estos campos están describiendo objetos puntuales, están describiendo interacciones localizadas. Y algunos de ustedes lo habrán visto, algunos no, pero la forma en la cual codificamos mucha de la matemática que hay detrás de esto es con diagramas de Feynman. Y estos diagramas de Feynman justamente me dicen cómo interactúan distintas partículas, es decir, por ejemplo, cómo es que pueden un electrón y un positrón aniquilarse para producir un fotón que tiene que ser inevitablemente virtual, si no, no conserva un momento, y sacar, por ejemplo, un antimuón y un muón. Se codifican mucha de la matemática que está acá en diagramas de este estilo. Sin embargo, en estos vértices es donde uno dice que ocurre en cierta forma la interacción y tienen sus coordenadas, tienen su coordenada X, su coordenada Y ocurren en algún lugar. Recordarán ustedes importantemente de la mecánica cuántica que justo no es necesariamente un formalismo que se ve en los cursos de la licenciatura, pero justo aún dentro del contexto de la función de onda, si ustedes se acuerdan de cómo calculan un valor esperado, integran, por ejemplo, pensemos en el valor esperado de la posición. ¿Qué es lo que hacen? Integran sobre todos los posibles valores de la posición, pero pesados por psi cuadrado, por un error, por una densidad de probabilidad, que me dice que tan probable es que esa posición en particular se realice, o un diferencial alrededor de esa posición ocurra, sea la que yo mida. Entonces, igual acá, cuando yo estudio una cosa de ese estilo en teoría cuántica de campos, algo que tengo que hacer es integrar sobre todos los posibles lugares en los cuales estas interacciones ocurran. Es decir, tengo que integrar sobre dx, tengo que integrar sobre dy, cada uno pesado por la probabilidad con la cual este diagrama puede ocurrir en esas posiciones. O sea, por supuesto, las interacciones entre más las alejen, menos probables se dan, lo que se llaman una probabilidad que pesa a ese diagrama en particular ocurriendo con x en un lugar y en otro lugar, pero tengo que integrarlo sobre todos. Esto, por supuesto, me lleva a divergencias. ¿Por qué? Pues porque incluso en la electrodinámica clásica, si yo tomo dos cargas y las pongo en el mismo lugar, eso genera una fuerza infinita entre ellas. Entonces hay unas divergencias en este sentido.
Y cuando lo transformo a campos, aunque no es el mismo origen, pero vuelve a ocurrir que yo, al momento en el cual tenga X y Y en el mismo lugar, aquí va a haber una divergencia en este diagrama y va a ser parte de la integral con la cual tenga que yo trabajar. Claro, en electrodinámica cuántica, donde pertenece este diagrama, eso no genera realmente un problema tan grave, porque se ve infinito. Entonces, lo que puedo hacer es un proceso que se llama renormalización, y lo que me permite es eliminar estas divergencias de manera sistemática sin que la física pierda predictibilidad. Entonces, sé que están ahí, pero sé exactamente cómo se comportan y sé que puedo restar en cierta forma el mismo infinito para todos los diagramas, de manera que sí, lo que puedo predecir es la diferencia entre un diagrama y otro, ya una vez habiendo hecho esta sustracción, a la cual le llamamos renormalización. ¿A qué viene todo este cuento? A que hay, justo esto pasa en QED, en electrodinámica cuántica, en efecto puedo hacer esa renormalización. Interesantemente, ya lo habrán escuchado antes, eso no ocurre cuando empiezo a trabajar con gravedad. En particular, un diagrama de este estilo, una vez más, disculpen ustedes mi limitada capacidad de trazo. Ahorita estos que estoy pintando aquí como ondulados, debería estarlos pintando como líneas dobles, en realidad son los gravitones. Entonces, cuando yo tengo una interacción entre cuatro partículas, en particular este vértice que acabo de poner, que acabo de poner acá, pero que muy lentamente está subiendo por lo que veo. Este diagrama que tengo acá, donde las líneas, estas curvas espantosamente dibujadas, son gravitones. Cuando hago lo mismo y eh, tengo que estos cuatro vértices ocurren en cuatro posiciones, x1, x2, etcétera, ¿no? x1, x2, 2, x3, x4. Entonces tengo un diagrama de este estilo. Nuevamente tengo que integrar sobre todos los posibles lugares en los cuales estos vértices estén. Interesantemente, cuando yo considero la contribución que aporta cuando x1, x2, x3, x4, los cuatro vértices están en el mismo lugar, me aparece un infinito en este diagrama que no puedo sustraer. Es un infinito que, si lo considero en otros diagramas, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer de forma distinta, de manera tal que no es que a todo mundo le pueda restar lo mismo y hacer una renormalización, sino que aparece una divergencia que no tengo bajo control. Y esto ocurre, entonces, de manera generalizada en la relatividad. Cuando intento escribir la interacción gravitacional a través de una teoría de campo de este estilo. Eso es lo que han escuchado ustedes como que la teoría cuántica de la gravedad, o en el contexto de teoría de campos, es no renormalizable. Viene de acá. Y ese, por supuesto que es un problema con el cual nos hemos peleado a lo largo de mucho tiempo. Ashtekar salió con algunas ideas de que en realidad el punto es que los grados de libertad no eran la métrica, sino que los grados de libertad en realidad eran la conexión y la tétrada, que la tétrada pues, es una especie de raíz cuadrada, ustedes, o sea, justo esto es de tensorial, así que se acordarán que justamente la tétrada es una forma de escribir a una métrica completa, como un producto, con una métrica de fondo, etc. Entonces, eso pensó Ashtekar y eso llevó a Loop Quantum Gravity, y en efecto es una salida, sin embargo, pues no ha acabado de funcionar del todo, y aunque la hace renormalizable en cierto sentido, pierde unas otras cosas. En fin, no es mi objetivo para nada el platicar respecto a ello. Entonces, el asunto importante es que en teoría cuántica de campo tenemos un problema, y tenemos un problema serio cuando tratamos este tipo de diagramas, porque nos quedamos entonces sin predictibilidad. Bueno, esto es en el contexto de teoría cuántica de campos. Interesantemente, y esto nada más lo voy a decir, o sea, lo quería mencionar ahorita nada más para que sonara un poco menos descabellado la siguiente parte de la charla. Entonces, esto que acabo de decir ocurre para teoría cuántica de campos. Como acabo de mencionar hace un rato, la otra alternativa para hacer una teoría cuántica relativista en la cual no tenga yo el problema de tratar de forma distinta al tiempo y al espacio, era tomar a la posición como operadores y al tiempo como parámetro, a la posición y al tiempo como operadores y al tau como parámetro. Ahí, si se fijan ustedes, a diferencia de poder introducir muchos campos, en este caso la pregunta sería, ¿y cómo generalizo eso? ¿Cómo puedo hacer para, no puedo meter más campos? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense que interesantemente, una cosa, sí, perdón. Interesantemente, una cosa que sí que puedo hacer
es considerar, en vez de un objeto puntual que se traslada, fíjense que, así como yo tenía pues, mi línea de mundo para una partícula que está parametrizada por un parámetro tau, fíjense que yo podría pensar en meter dos parámetros para esto de acá. Pero dos parámetros no es una locura. Sino en realidad lo que estoy pensando es que no voy a escribir solamente la trayectoria de una partícula, sino que voy a describir la trayectoria de muchas de ellas. Es decir, voy a pensar aquí en que no tengo un objeto puntual, sino que tengo un objeto extendido. Y que ese objeto extendido efectivamente se propaga en el espacio-tiempo. Este objeto extendido va a ser una cosa de este estilo y se propaga de esta forma, ¿no es cierto? Va haciendo imágenes de sí mismo conforme evoluciona el tiempo. Y entonces esta hoja que tengo acá, en vez de una línea de mundo, ahora tengo una hoja de mundo, parametrizada por tau en esta dirección y por algún otro parámetro aquí. Sobre esto de acá, voy a parametrizarlo con alguna otra cosa, la cual puedo llamar sigma. De tal manera que entonces mis x mu operadores son funciones de tau y de sigma. Eso me permite generalizar un poquito la teoría, o sea, introducir un poco más de grados de libertad, ¿no es cierto? Esto que tengo acá, el introducir estos objetos así, que dependan de estos dos parámetros, y que ahora en vez de trabajar con un objeto puntual, me permite trabajar con un objeto extendido. Esto de aquí es ni más ni menos que el inicio de la teoría de cuerdas. Porque como ven ustedes, esto pues, es ni más ni menos que una cuerda que se está propagando en el espacio-tiempo, descrita de esta forma. Como ven, la teoría de cuerdas sí lo es, pero no es solamente una locura que se le ocurrió a una boncha de gente con serios problemas emocionales. Además de eso, es una de las formas en las cuales uno pensaría de manera natural generalizar la mecánica cuántica para hacerla relativista en el sentido de tratar igual al espacio y al tiempo. Entonces, esto es lo que sale al paso. ¿Por qué lo traigo a colación ahorita? Por algo muy sencillo. Y es que interesantemente, bueno, para contarles porque es por lo que la gente o sea, ok, ya lo propuse y esto qué. Interesantemente, cuando uno escribe esto y escribe una acción, la acción que se escribe es súper sencilla y se considera simplemente es el área de esta hoja de mundo. Es proporcional al área de esta hoja de mundo. La acción es, pues, qué tan estirada está esta hoja de mundo con una cierta tensión. Y cuando uno cuantiza esa acción, muy interesantemente, resulta que para que sea consistente la teoría, acaba encontrando que uno de los modos de vibración que tiene esta cuerda, al momento de, o sea, uno de los modos cuánticos de vibración que tiene esta cuerda, resulta que se ve idéntico a un objeto de spin 1 con masa 0. Es decir, imagínense que lo están proponiendo ustedes, no imaginen que lo propuso alguien. Imagínense que ustedes están intentando buscar la manera de hacer relativista a la cuántica. Y proponen esto, empiezan a hacer sus cuentitas, y les sale que uno de los modos normales cuánticos de esta cuerda de acá se ve como un objeto que tiene spin 1 y masa 0. Es decir, se ve muy parecido a un fotón. La verdad es que más allá de que se les ocurra otra cosa, lo primero es evidentemente una gran emoción de decir, algo tiene que estar saliendo bien porque me salió una partícula que no hay otra teoría que la prediga. La utilizo en otras teorías, pero no hay una predicción de cómo es que aparece como un modo de algo más o lo que sea. Entonces, eso es una de las primeras fascinaciones. Es la parte buena. La parte mala, en cierta manera, es que ese modo que aparece como el fotón, que sería fascinante decir, ay, qué padre, me sale una de las partículas de interacción, sale como un modo de excitación de esta cuerda. Se siente uno muy emocionado, pero resulta que otra de las partes de consistencia no es solo que tenga spin 1 y masa 0, sino es que además, en vez de vivir solamente en 3 más 1 dimensiones, resulta que vive en 25 más 1. O sea, vive en 26 dimensiones. Entonces, otra de las cosas que aparece de la teoría es que ocurre en 26 dimensiones. Este primer intento al menos. Entonces uno diría, uy, qué tragedia. Pero como de costumbre, como lo hacemos, imagínense que aparte ustedes imagínense que están haciendo su tesis de posgrado con esta propuesta y ya les queda poco tiempo para titularse. Entonces ven esto y se dan cuenta de lo fascinante de que sí aparezca el fotón y lo grave que es que les aparezcan 26 dimensiones. En su desesperación por no postergar su titulación dicen, permiten, voy a convertir esta debilidad en una fortaleza y voy a decir, oye, te tengo una muy buena noticia.
he encontrado una construcción teórica que incluye al fotón como una de sus, o sea, se aparece el fotón como un constituyente solamente de haber hecho el estudio cuántico de mi sistema, pero además de eso predice la dimensionalidad del espacio, que otras teorías pues no predicen. O sea, yo pongo la dimensionalidad y ahí está. Tengo una teoría que ahora me ayuda a decir por qué el espacio tiene una cierta dimensionalidad. Si dejan hasta ahí el discurso, por supuesto, pues son aplausos y porras. La parte siguiente es decir, desafortunadamente la que escribí en particular, pues me dice que son 26 dimensiones que nada más no veo. Entonces, la fascinación con esto viene de, ¿y qué tal que hubo un pedacito de la acción, de algo, de alguna de las cosas que escribimos, en la cual la regamos, y si corregimos tantito, resulta que conservo el fotón, pero ahora además tengo la predicción porque es 4-dimensional. Entonces ahí viene mucha de la fascinación de estudiar cuerdas, pues porque son este tipo de cosas que suenan muy interesantes que hayan aparecido de manera natural. En efecto, no consigue la dimensionalidad y hemos trabajado mucho al respecto. Después de eso, lo que se introduce es, como ven ustedes, este objeto de aquí. Como ven ustedes, este objeto de acá, en cierta manera, si se fijan en este de aquí, en cierta manera lo puedo pensar como una teoría de campos, siendo estos una serie de campos cuantizados que ocurren en 2 dimensiones. Y así es como se empieza a estudiar la teoría de cuerdas. ¿Qué tal que lo refraseo como una teoría de campos en 2 dimensiones que en realidad me da una percepción en 26? ¿Ven ustedes por qué traje a colación esta idea de que el espacio está codificado en una dimensionalidad distinta? Porque lo que está planteando aquí teoría de cuerdas, insisto, no hace falta ninguna forma que se la compren, solamente es una construcción consistente en la física en la cual codificamos en una teoría de campos que ocurre en 2 dimensiones la física que pasa en 26. Esta teoría de campos es una teoría de campos de Billy Silvestre, y justo una de las cosas que se ocurre en algún momento es, ok, pero esto no permite describir fermiones. ¿Cómo hago para incluir fermiones? Pues entonces resulta que a estos campos de acá les pido que sean supersimétricos. Es decir, construyo una teoría supersimétrica de campos en 2 dimensiones utilizando esto mismo de acá. Encuentro los supercompañeros para las coordenadas, y eso es lo que se llama, ahora en vez de teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, porque ahora son supersimétricos. Entonces tengo además fermiones, tengo los bosones. Interesantemente, vuelvo a tener una predicción para la dimensionalidad del espacio, pero en este caso la dimensionalidad baja a 10. No que sea mucha ganancia, siguen sobrándonos un montón de dimensiones, pero es interesante ver cómo agregar cosas modifica la dimensión y nos hace al menos pensar, oye, pues vale la pena el explorar un ratito más. A ver si consigo el fotón, como lo tenía, pero ahora en una dimensionalidad distinta. Y resulta que además de una de las cuerdas abiertas, eso que puse acá, pues verán que es una cuerda abierta, sus extremos viajan libres por ahí, por el espacio. Resulta que también puedo considerar cuerdas cerradas. Y las cuerdas cerradas en particular, cuando escribo su acción, y estas se propagan haciendo una especie de tubo, estas de acá encuentran también un modo de masa cero con spin 2, es decir, algo que se parece enormemente al gravitón. Entonces, ahí sí, como nunca habíamos tenido una teoría de la gravitación, pues suena muy interesante el explorar al menos la posibilidad de que aparezca una teoría cuántica de la gravedad, porque aparte eso como aparece es como un modo cuántico de esta cuerda cerrada. Esta es una especie de lacito que se propaga en el espacio. Entonces aparece eso, la hago supersimétrica, y resulta que me aparece muy interesantemente, me aparece todo un espectro de partículas, fermiones. Cualitativamente aparecen espectros que se parecen muchísimo a los de la realidad, pero no lo son. Es ahí donde está ese objeto perverso en el cual, híjole, qué padre que se parecen, pero no lo son. Voy a intentar a ver si se parecen un poco más. Y así es como se lo lleva la gente. Y entonces intentan, no lo logran, intentan, no lo logran. Y de repente cuando ya casi vas a darte por vencido, se da un pequeño paso para adelante y entonces resulta que vuelve a ser interesante el intentarlo. Así es como nos la hemos vivido por muchísimo tiempo. Pero resulta interesantemente que al menos una cosa en particular buena que sale de acá es que cuando yo escribo la interacción que yo les había dicho al respecto de el vértice con 4 entradas con gravitones, la interacción que les había puesto hace un rato, que es lo que hace no renormalizable a la teoría de campos cuando la trabajo así. Cuando lo escribo en términos de teoría de cuerdas, pues son cuerdas cerradas y son tubos. O sea, esto es una serie de tubos pegados. Resulta que este diagrama de acá, cuando me lo calculo en este contexto, se vuelve, a diferencia del que había puesto acá, este de aquí se vuelve normalizable.
por una cosa muy sencilla, y esta les va a gustar porque parecería que ustedes tienen inclinaciones matemáticas. Y es que si ven ustedes este objeto, pónganle una liga en cada uno de estos lugares e inflenlo como mimo de Coyoacán y verán que este objeto es un toro. Es nuestro amado y querido toro con 4 puntos peculiares que son estos de aquí. Entonces, el punto es que no hay punto. El punto es que el vértice ya no ocurre en un punto localizado, sino que se difuminó y por lo mismo esa divergencia deja de ocurrir. Entonces, a eso es lo que nos referimos de que estos diagramas son renormalizables en teoría de cuerdas. De ahí vino su fascinación. Bueno, esto nada más era para explicar el por qué es por lo que no es tan increíblemente descabellado el pensar en ello. ¿Cómo es que aparece el principio holográfico en este contexto? Interesantemente, con una serie de cosas que pasan por esta curiosidad de ver, imagínense, insisto, imagínense que ustedes hubieran propuesto la teoría de cuerdas y les sale algo que se parece tanto a la realidad, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver, pues se vuelve uno loco. Y entonces la pasa los siguientes 30 años intentando encontrar la manera de hacer que sí funcione, ¿no es cierto? Que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero entre las muchas cosas que se encuentran en esto, es que las cuerdas abiertas, por ejemplo, están constreñidas a que sus extremos se muevan en unos objetos que nos dimos cuenta después, no nos dimos cuenta. Joel Polchinski tuvo la genialidad de darse cuenta de que estos extremos se propagan en unos objetos que eran como unas membranas, pero de más dimensión. Entonces, para no hablar de membranas, en general se les dice branas, son branas para que tengan cualquier dimensionalidad. Y en particular estas a las que se refirió Polchinski son de branas donde D es de Dirichlet, porque justamente por condiciones de Dirichlet es donde dice que acaban los extremos de la cuerda. Entonces resulta que hay unos objetos extendidos en la teoría donde viven unas alegres cuerditas que sus extremos están obligados a moverse en esas D branas. Y así es como se propagan las cuerdas abiertas en el espacio. Están obligados, están amarrados en estos objetos que son D branas, que no es otra cosa que una generación de una membrana. Entonces resulta que así es como se propagan las cuerdas abiertas. Juan Maldacena, de lo que se dio cuenta es de que, y vean esto en relatividad, de lo que se dio cuenta es, a ver, ¿cómo será la métrica alrededor de un objeto como esto, como una de brana, que tuviera mucha masa? Esto es como hacer Schwarzschild, ¿no es cierto? Ustedes están súper acostumbrados a ver este dibujo para un agujero negro, ¿no es cierto? O sea, ustedes han visto un montón de veces esto como un dibujo de agujero negro para el espacio-tiempo, ¿no? Que tengo esta cosa de acá y que esto se extiende la garganta y se va hasta la singularidad. En este dibujo de acá, por supuesto, me estoy comiendo un montón de dimensiones, ustedes están muy acostumbrados a ello. Esta es una dirección radial, la dirección hacia allá adentro es una dirección radial. Aquí solamente me pongo una dirección angular y me estoy quitando las demás direcciones porque le estoy restando importancia. Y el tiempo, por supuesto, tampoco lo estoy dibujando. Están acostumbrados a este dibujo de acá. ¿Qué tal que tuviera yo un objeto que en vez de ser un punto, como esta cosa que está acá, fuera un objeto como este de aquí? Fíjense que la métrica que yo vería alrededor de un objeto así, en vez de ser una garganta que se va a un punto, sería una cosa que se ve, pues vamos a decir que más o menos así, ¿no? Entonces, sí, asintóticamente es el espacio plano, pero esto de acá pues lo estoy hundiendo aquí. Y por supuesto esto se extiende hasta el infinito, ¿no? Y tiene pues esta dirección extra que se propaga acá. Entonces, así es más o menos como sería la métrica alrededor de un objeto extendido de este estilo, donde una vez más pues me estoy comiendo una de las dos dimensiones de esta de brana, me estoy comiendo esta, pero nada más estoy poniendo esta de aquí pues, para hacerlo más o menos gráficamente comprensible, ¿no? Cómo es que se está hablando el espacio-tiempo. Así se vería más o menos una métrica. Entonces, bueno, resulta que este objeto de acá, si yo lo veo como la métrica que genera, se ve como una cosa parecida a esta especie de palomita que acabo de dibujar, donde, bueno, o sea, nada más para dar un poco la idea de que esto es una variedad curvada, esto es una cosa que cae así, ¿no? Es similar al dibujo del agujero negro, solo que tiene una dirección más en la cual se extiende el objeto que está deformando el espacio-tiempo. Entonces, la métrica, puedo ver esto como esta métrica, o lo puedo ver como este objeto de acá. O sea, si no me fijo en el espacio-tiempo, pues es directamente la de brana que tengo a la izquierda, y si me fijo en el espacio-tiempo, en la forma en la cual lo estoy curvando, es el espacio que tengo a la derecha. Aquí les va la propuesta de Maldacena. De lo que él se da cuenta entonces,
es de que yo puedo ver a cualquiera de estos dos objetos. Son la misma cosa. Puedo ver el espacio, puedo ver esta cosa, el espacio que tengo a la derecha o el objeto que tengo a la izquierda. Lo que es sumamente interesante, por supuesto aquí, esta región para acá, esto de acá, es el espacio plano, o sea, es Minkowski, para allá, hacia el infinito. Conforme me alejo del objeto, es el espacio plano. Entonces, de lo que él se da cuenta es que cuando yo tomo un límite al cual se le llama el límite de desacoplo, yo, si tomo ese límite aquí, ese límite de muy bajas, es el tomar el límite de muy bajas energías, y me fijo y me quedo únicamente con los estados de más baja energía en esta descripción de este lado, si me fijo yo en los estados únicamente de muy bajas energías de esta descripción del lado izquierdo, acabo con una teoría, esta de Brana, dicho sea de paso, perdón, esta de Brana en particular para la conjetura de Maldacena es una test de Brana, es decir, tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal. Entonces esta es una D, vamos ahorita a especializarnos, a una D3 Brana. Es el objeto en el cual estoy pensando. Entonces esta tiene X, Y, Z por espacio y T por el tiempo. Este es un espacio 3 más 1 dimensional. Cuando tomo el límite de bajas energías, resulta que el espectro de bajas energías de esta cuerda que está vibrando, tomo los estados cuánticos, me fijo cuáles son los estados cuánticos y me fijo únicamente en los de menor energía, resulta que eso de ahí, esos estados, son, los grados de libertad son los de una teoría de Super Yang-Mills, viviendo solamente en estas 4 dimensiones de acá. Entonces me queda una teoría así, 4D, Super Yang-Mills, viviendo una teoría que vive en 4 dimensiones, Super Yang-Mills, una teoría de campos de este estilo. Me queda eso más algo más, porque son justo, eso me queda únicamente de las cuerdas abiertas que están pegadas a la brana, pero además de eso resulta que pues, están las cuerdas cerradas, que esas pueden vivir por todas partes. Las únicas que están amarradas, pues esas no tienen extremos, así que no tienen por qué estar pegadas a las de branas. También me quedan estas, pero completamente desacopladas, se desacoplan de las cuerdas abiertas que están pegadas a la de brana. De este lado, del lado izquierdo, lo que me queda es una teoría de Super Yang-Mills viviendo en 4 dimensiones y una teoría dada por cuerdas abiertas, por cuerdas cerradas que se propagan en el espacio plano, es decir, en Minkowski. Y esas resulta que justo constituyen supergravedad. Supergravedad en un espacio de Minkowski 10 dimensional. Eso fue del lado izquierdo. Y del lado derecho, si yo tomo el límite de súper bajas energías, fíjense qué cosa interesante me queda. Véanlo en la parte gravitacional. Al fondo, esta garganta, por supuesto que implica un corrimiento al rojo gigantesco, ¿no es cierto? Porque la energía que yo necesito para escalar esta garganta es muy, muy grande. Cuando yo me quedo con energías muy, muy pequeñas, me voy a quedar con cualquier estado que iba al fondo de la garganta, cualquier estado que todos van a sobrevivir, porque están tan corridos al rojo que su energía es mínima. Entonces me voy a quedar con cualquier estado, todos los estados que iban al fondo de esta garganta y, además de eso, me voy a quedar con los estados de muy baja energía que iban aquí en el espacio plano. Ok, interesantemente resulta que los que viven aquí en el espacio plano con muy baja energía es también la misma supergravedad que la que tenía acá, con las cuerdas abiertas. Y aquí al fondo, la geometría asintóticamente, conforme me voy al fondo de la garganta, la geometría se vuelve ADS5 cruz S5. Es una métrica 10 dimensional, pero justo al acercarme hacia el fondo de esta garganta, se transforma en esta métrica de acá. Entonces, la conclusión que yo veo de aquí es que cuando tomo ese límite de desacoplo, dependiendo cómo lo vea, es, por un lado, supergravedad viviendo en el espacio plano, que eso ya vimos que está en las dos partes, pero además de eso me queda la teoría de cuerdas completitita, viviendo aquí toda la teoría de cuerdas, viviendo en este espacio acá, completitita, y por el otro lado, la teoría de Super Yang-Mills viviendo en 4 dimensiones. La conjetura de Maldacena es que esta teoría de acá y esta teoría de acá, esta es, insisto, es conjetura, que estas dos teorías son lo mismo. Viene de que la completa es lo mismo, y ya vimos que el otro pedazo, este pedazo y este pedazo son el mismo, así que pues los otros dos más nos valdría que fueran también iguales. Es la conjetura de Maldacena. ¿Y por qué se le llama conjetura holográfica? Fíjense nada más qué cosa más bonita. Justo es porque yo tengo aquí una teoría en 10 dimensiones y acá tengo una teoría en 4 dimensiones. Entonces, de alguna forma, lo que parecería ser
es que toda la teoría, toda la información de la teoría 10-dimensional está codificada en estas 4 dimensiones nada más. Por eso es por lo que parecería ser un holograma. Resulta, ahorita no tengo el tiempo para abundar en ello, pero justo hasta ahí pues, podría sonar súper descabellado. Lo que es terriblemente interesante es que uno empieza a ver, a comparar las teorías para ver, oye, ¿y será que tiene algún sentido esto que está proponiendo Maldacena o será que no lo tiene? Porque justamente entonces la propuesta es que Super Yang-Mills en 4 dimensiones sea dual a la teoría de cuerdas viviendo en ADS 5 cruz S 5. Es un espacio 10 dimensional, una teoría en 4 dimensiones con una teoría en 10, estos de acá por supuesto son 5 y 5, son 10 dimensiones. Entonces, la pregunta es, ¿será en serio que esas 2 teorías en dimensionalidades distintas son lo mismo? Y fíjense que más allá de que sea, o sea, más allá de que, como les decía antes, la teoría de cuerdas me da igual si está bien o está mal, lo que es muy interesante es la propuesta como equivalencia física. El hecho de que yo pueda escribir a teorías con distintas dimensionalidades y en serio sean lo mismo. O sea, que las predicciones físicas sean, que las percepciones sean lo mismo, porque eso me lleva a pensar, oye, ¿y qué tal que este mundo en el cual vivo, en realidad es únicamente una proyección perceptual de algún otro que ocurre en una dimensionalidad completamente distinta? Donde todo lo que yo veo, todas las reglas de interacción de la física, están codificadas allá atrás. Entonces, vaya, de ahí, esa es la propuesta en particular de Maldacena. La hemos trabajado por muchísimos años y la hemos hecho crecer en varios sentidos para alejarnos, por un lado, de Super Yang-Mills 4D, que pues no es la teoría de campo que describe la naturaleza como conocemos, y para intentar explorar otro tipo de espacios. Hasta el momento, hasta hace unos 4 años, se había hecho mucho más intensamente el estudio de cómo podía yo calcular cosas en un fondo gravitacional para entonces hacer predicciones en la teoría de campo. Porque la teoría de campo, pues como ustedes sabrán, hay problemas el formalismo que conocemos es perturbativo y en realidad las teorías de campos no perturbativos que conocemos son los métodos no perturbativos son muy pocos, tenemos algunas cosas de Lattice, pero o sea, hay problemas para hacer cálculos en teoría de campos justo porque son teorías perturbativas y en particular, por ejemplo, QCD, que su constante de acoplo pues es 1, entonces no puedo yo pensar que el término 0 contribuya más que el término 2, que el término 20. Entonces, las formas de hacer teoría cuántica perturbativa son limitadas. Y esta correspondencia nos permitió explorar maneras de hacer cálculos en el lado gravitacional para hacer predicciones en el lado de la teoría de campos. Quiero hacer hincapié, esto sigue siendo una conjetura, pero lo que es muy interesante es que las veces que hemos podido hacer los cálculos de ambos lados coinciden los cálculos. Entonces, eso pues, nos da un poco de esperanza de que las veces que no podemos compararlos, podemos hacer los cálculos en gravedad para extrapolar a la teoría de campos. Y eso es lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo y hemos conseguido pues, ver ciertas cositas, hacer algunos avances, conseguir calcular cosas en teoría de campos que no se podía calcular. Sin embargo, hay otra dirección que a mí me parece más interesante aún, y es justamente la dirección en la cual últimamente aparte se mueven las cosas, que es al revés, de aquí para acá. Déjenme remarcarlo así, de aquí para acá. Porque esto querría decir que a lo mejor puedo yo codificar la información del espacio-tiempo, la puedo yo codificar en otra teoría de campo, en una teoría de campos que no tenga nada que ver y que en realidad el espacio-tiempo es una percepción emergente. Déjenme o sea, en este contexto pues queda claro porque es por lo que se sugeriría. Y eso ahora lo que está trabajando es mucho en hacer cálculos al respecto de cómo es que ciertas acciones en los cálculos de complejidad y de entropía en esta teoría de campos, cómo es que esto puede en realidad estar codificando distancias en otro espacio-tiempo. Entonces, esto es estrictamente dentro del contexto de la correspondencia de norma-gravedad de Maldacena. Como les dije, está primero lo de los agujeros negros nada más, que con el mismo TÜV, con lo que sea, se le ocurrió por su lado. Luego, esto es como una realización concreta de un principio holográfico en el cual vemos que teorías con dimensionalidad distinta tienen los mismos grados de libertad. ¿Dónde están codificados? Es parte del análisis que ahorita no tengo tiempo para contarles, pero es súper bonito que las simetrías de estas 5 esferas reflejan simetrías de
simetrías propios de la teoría de campo, que no tienen que ver con una simetría espacial, sino con simetrías con los campos, simetrías de norma con respecto a los campos, simetrías residuales. Entonces, las simetrías de los dos espacios encajan y me voy dando cuenta cómo es que los grados de libertad de la una están encajados en la otra, cómo es que grados de libertad que parecen geométricos acá están encajados de forma de norma, etcétera. Y hay una correspondencia entre campos que viven aquí, y operadores invariantes de norma que viven la teoría de norma. En fin, cuando uno empieza a estudiar las simetrías, cuando uno empieza a estudiar la matemática del lado de acá es igual a la matemática del lado de acá. Todas las cosas se encajan y entonces me doy cuenta que en efecto puedo hacer toda la codificación de la física de un lado o del otro. Pensado de la manera más conservadora, es un pantógrafo, en el sentido de que yo codifico toda mi información en una teoría o en la otra, pero entonces surge la pregunta bien importante de, ¿y cuál de las dos es la realidad? ¿O será alguna de las dos la realidad? ¿O no será ninguna de las dos? ¿O de último? Pero ¿qué importa? O sea, más bien, déjenme decirlo de esta forma. Lo que es más cercano a mi corazón es preguntarme, ¿qué define o sea, cuando yo digo, esa es la teoría que es la realidad, ¿qué define el decir es la realidad? A final de cuentas, ¿es percepción o qué es lo que es? Porque si las dos teorías tienen la misma información, si tienen las mismas ecuaciones de movimiento, los mismos grados de libertad, las mismas predicciones, y lo único que tengo en una teoría o en la otra es la forma en la cual yo lo detecto, pues a final de cuentas a lo que acabo de llegar es a que la realidad no es otra cosa que esa detección, que esa percepción. Y más aún, y déjenme nada más empezamos un poco tarde, por eso me estoy colgando, pero déjenme nada más para hacer, o sea, la última parte que les quería decir de estas motivaciones que tenemos para creer que las cosas pueden ser holográficas. Déjenme les recuerdo algo más, que esto sí lo tienen que haber visto en su teoría, en su clase de mecánica cuántica. Ustedes construyen a la mecánica cuántica primero utilizando una función de onda. Empiezan con su función de onda, déjenme ser menos escandaloso y pasar a hacer esto en negro. Empiezan ustedes con su función de onda, que depende de X, ¿no es cierto? Y entonces así es como escriben, y al cuadrado de esta función de onda es la que cobra alguna realidad, y me dice que es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en X, lo que sea. Sin embargo, luego escriben una interpretación generalizada, en la cual de lo que se dan cuenta es que estos psis en realidad son objetos en un espacio de Hilbert, y que en particular, para pasar de aquí a la función de onda, lo que ustedes hacen es que escriben a este elemento de un espacio de Hilbert abstracto, lo escriben en la representación de la posición, donde esto lo que quiere decir es que me tomo una base de vectores del espacio de Hilbert, que son estados propios del operador posición, y esto de acá me manda de regreso a la función de onda, esta cosa de aquí. Si ustedes lo vieron con detalle en su curso de mecánica cuántica, lo que tienen que haber visto es que de hecho es muy interesante que este operador no tiene nada de especial. Que cualquier otro operador de espectro continuo que ustedes utilicen los lleva a una descripción enteramente equivalente. Yo puedo utilizar un operador O, tomar a todos sus estados propios y proyectar a este ket sobre de acá y escribirme un nuevo objeto que se llame, si vamos a ponerle tilde, y le voy a poner O, que sea una función sobre el espacio de valores propios de este operador que tiene por estados propios a estos de aquí. Y puedo hacer una descripción idéntica a la mecánica cuántica para este otro observable. Y uno se pregunta entonces, si eso es cierto, ¿qué tiene de especial la posición con respecto a los demás? La única diferencia que tiene la posición, interesantemente, es que es el objeto que aparece en lo que nosotros conocemos como potenciales de interacción. Toda la diferencia la hace el que aparece en el hamiltoniano. Cuando yo escribo mi hamiltoniano y lo escribo como P operador cuadrado entre 2m más b, todo esto actuando sobre la función de onda, cuando yo escribo eso, la única diferencia que tiene el operador X es a que estamos acostumbrados a que nuestro operador, esto es un más, a que nuestro potencial esté escrito en términos del operador X. Entonces, lo que me dicta quién es el espacio en realidad
Es la interacción. El operador hamiltoniano incluye el hecho de que aquí hay un operador, cuando lo escribo así se vuelve un operador el potencial, y ese operador depende del operador posición y no de otro operador. Eso es lo que lo hace especial. Pero eso, ¿a qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar a que en realidad, quizás, y una vez más, ¿qué quiere decir realidad? Quizás la realidad es un espacio de Hilbert, y lo que me da la percepción de quién es el espacio-tiempo no es otra cosa que el hamiltoniano. El hamiltoniano es el que me puede decir quién de este, fíjense, porque aquí lo que me dice, o sea, esto, cuando el operador es X, este potencial, lo que me dice es que hay interacción cuando las cosas están cerca, pero ¿qué quiere decir cerca? Quiere decir que la X de una y de la otra son parecidas. Entonces, cerca o lejos está definido por el hamiltoniano. Bueno, justamente hay una propuesta ahorita que es muy independiente, ¿acuerdas? También de cómo hacer una construcción de este estilo. Una construcción en la cual sea realmente el hamiltoniano como un operador sobre un espacio de Hilbert, que haga un mapeo y que la distancia esté dada en realidad por el cómo es que este hamiltoniano, al actuar sobre conjuntos, sobre un conjunto más grande, algún conjunto grandote de que es un subespacio del espacio de Hilbert, a qué otros subespacios lo mapea. Y cuando tiene traslape, o sea, cuando al actuar sobre un pedazo del espacio de Hilbert, esto tiene traslape sobre este, pero no sobre este, entonces este de acá está lejos y estos están cerca. Y entonces la noción de distancia, la noción de espacio-tiempo, de espacio en realidad ahorita es como van los desarrollos, la noción de espacio surge en realidad a través de interacción. Pero si lo piensan ustedes en el sentido más fundamental de la física, y no la única forma en la cual percibimos distancias es a través de qué tan cerca o lejos algo está. También lo percibimos a través de cuánto tarda la luz para viajar en el vacío, pero al final de cuentas es la interacción ni más ni menos que de un fotón con una cosa remota y algo que está más cerca. Esto es una nueva propuesta, lo ha trabajado en un sentido, en una cierta dirección lo ha trabajado Carroll, Sean Carroll, del libro de relatividad, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Ha trabajado una propuesta interesante de este estilo. Hay varios de sus planteamientos que no me encantan. La propuesta que yo tenía era distinta, o al menos nace distinta, pero después leí lo de Carroll, también me gustó mucho. Ese tipo de cosas en las cuales estamos trabajando. Realmente preguntándonos si el espacio-tiempo es emergente. Ahorita en particular tengo trabajando, como les contaba, a un estudiante, de hecho, los estudiantes de doctorado míos, trabajando en esta dirección, donde están calculando complejidades en el sentido de cómputo. O sea, aparte de todo esto, ya resulta que estamos trabajando con qubits y todo este tipo de cosas, porque tenemos complejidades según compuertas cuánticas de este lado y mapeándolas a geometrías de este otro, para ver si de alguna forma también la geometría del espacio-tiempo resulta ser ninguna otra cosa que grados de libertad de complejidad en una teoría de campo. Entonces, estos son unos, y quiero que, insisto, con esta de acá, más allá de si esta les resulta súper rebuscada porque aparte salió de cuerdas y la mamá del muerto, con esta de acá piensen estrictamente en mecánica cuántica. Piensen estrictamente en mecánica cuántica y piensen por qué X como operador tiene algún papel fundamental, porque es por lo que, con la que empezamos, porque es por lo que la de Broglie, porque es por lo que la manera en la cual nace la mecánica cuántica es a partir de psi de X. Y noten ustedes que de donde viene estrictamente es el hecho de que la interacción ocurre en este espacio de acá. Es lo único que lo hace diferente de cualquier otro operador, porque en cualquier otro operador pueden construir el mismo espacio de Hilbert utilizando la base propia de ese operador de espacios que son, por ser un observable, que son perpendiculares, etc. Constituye una base igual de válida para cualquier otro observable. ¿Por qué no es ese el que percibimos como distancia? Porque la X es la que aparece acá. Y entonces la pregunta es, si eso es cierto, ¿será que todo el contenido de distancia está codificado en el hamiltoniano que hemos escrito? ¿Será que lo podemos entender como una teoría de gráficas, que es justamente como estamos haciendo esta cosa de acá? Esto noten ustedes que genera vértices entre distintos puntos del espacio de Hilbert y entonces transforma al espacio de Hilbert en un grafo. Transforma el espacio de Hilbert en distintos puntos que están conectados o no, y la distancia dependiendo de con quién estén conectados y cuántas cosas tenga yo, cuántas veces tenga yo que moverme a lo largo de esta latiz de puntos. La distancia es que tantas veces tengo que desplazarme entre un punto y otro. Y entonces transformo un espacio de Hilbert en un conjunto de grafos y a través de eso defino la distancia que está en términos de esas conexiones, están en términos de a quién conecta y a quién no conecta el hamiltoniano. Y de aquí, de hacer una maraña cuántica muchísimo más grande que eso, una vez que yo lo amplío enormemente, pues con lo que acabo, cuando lo veo desde muy lejos,
es que acabo con lo que yo, déjenme hacer esto mucho más grueso, acabo con el espacio-tiempo, o al menos con el espacio, todavía no conseguimos incluir al tiempo. Así que estos son las ideas centrales que quería contarles el día de hoy y la razón por la cual creemos que la realidad puede ser un holograma, porque es por lo que creemos que esos grados de libertad pueden estar codificados de maneras que no entendemos. Y aún a la gente que las dimensiones extra no le encantan, es interesante ver que los campos, una teoría de campos planteada en serio físicamente, es una teoría que a cada punto del espacio le está agregando grados de libertad tan grandes como el de una coordenada más, solo que no son coordenadas geométricas. Pero al momento en el cual yo digo que el espacio-tiempo puede tener un campo electromagnético, eso quiere decir que en cada punto del espacio-tiempo, o en cada punto del espacio, hay otro grado de libertad. Y de hecho, pues, 6 más, ¿no? Porque tengo electromagnéticos, si ustedes gustan. Tengo 6, entonces resulta que tengo, cobran valores en un continuo. Es decir, hay tantos grados de libertad como si le hubiera pegado 6 dimensiones extra a esa cosa de allá. Y una cosa importante, una vez que me doy cuenta de que están ahí, aunque valga cero, una cosa es que valga cero y otra cosa es que se desaparezcan los grados de libertad. Así que están ahí pegados. Entonces, el cambio de dimensionalidad es algo que tendría que dejar de darnos miedo y darnos cuenta de que más bien por el contrario, es algo que tenemos que usar sueltamente para entender cuáles de ellas son geométricas y, más importante, qué quiere decir el que sean geométricas. ¿Qué quiere decir que sea perceptor? ¿Qué quiere decir que sea distancia? ¿Qué quiere decir que no lo sea? ¿Qué quiere decir que me pueda mover en esa dirección? Porque al final de cuentas, pues moverme en la dirección del campo, pues suena un poco más raro, pero pues quiere decir nada más hacerlo más intenso, más bajo. En fin, son estas las ideas que quería malabarear el día de hoy y como viendo nada más ahorita este dibujo, pues parece una mala servilleta de algún restaurante corriente. Ahí tienen su servilleta. Esto es lo que les platiqué en una manteleta de algún restaurante del cual no quiero mencionar su nombre para no hacer publicidad. Y con eso cierro al menos lo que yo les quería contar y les agradezco nuevamente mucho la invitación.